Buenas tardes compañeros, mi nombre es Daniela Valverde, junto con mi compañera Vanessa Ocampo y Laura Tertúa les vamos a exponer hoy sobre el ecosistema de manglar. Para empezar a hablar de estos tenemos que saber qué son los ecosistemas de manglares. Como primera instancia sabemos que los ecosistemas de manglares son un tipo de ecosistemas costeros y húmedos muy representativos de zonas tropicales y subtropicales, sobre todo para regiones que son pantanosas e inundadas. Son ecosistemas muy ricos en cuanto a lo que se refiere a biodiversidad, que surgen en estrecho contacto entre el ambiente terrestre y marítimo, cosas que no solemos encontrar en otros tipos de ecosistemas que solamente pueden predominar bajo ciertas características. Entonces vamos a ver que Cuatro Casas en el año 1958 nos define lo que viene siendo el manglar como comunidades vegetales extendidas por todo el cinturón tropical, formando inmensos bosques y dilatados matorrales anfibios, que adornan con sus tonos siempre verdes los márgenes del océano y del complicado sistema de canales que se forman en los estuarios, por lo cual esto nos da a entender que el ecosistema de manglar no solamente está aislado, sino que está en constante relación con otros tipos de ecosistemas, en este caso, como nos menciona Cuatro Casas, los estuarios. Además de que no se asientan en las costas fuertemente azotadas por las olas o los vientos, sin embargo, el desarrollo de estos viene siendo supremamente fácil, dado que sus propágulos suelen reproducirse con gran facilidad. ¿Cómo sabemos esto? Pues respecto a su historia. Sabemos que la historia de los manglares viene siendo identificada por los científicos desde el Cretácico superior, o sea, hace 66 millones de años. Hace 66 millones de años dicen que surgió el primer manglar y esta se dio en la zona de la región Indomalasia. ¿Cómo sabemos esto? Dado que en esta región es donde encontramos el mayor número de especies de manglares en todo el mundo, ya lo veremos a continuación en la distribución. Encontramos que estas especies y sus propágulos pueden durar hasta un año en el agua sin ningún problema hasta llegar a una zona donde encuentren un ecosistema en los cuales se pueden reproducir, por lo cual se tiene la teoría de que en el Cretácico hasta el Mioceno cientos o millones de propágulos de manglares migraron de alguna u otra manera gracias por vía del océano hasta llegar a otras regiones geográficas como lo que viene siendo África y América. Esto hace 23 millones de años. Entonces encontramos que tienen periodos en los cuales estos propágulos siguen siendo viables y así tenemos la teoría de cómo se llegaron a reproducir y cómo llegaron estos especímenes hasta lo que viene siendo América. Entonces Cuatro Casas nos propone o nos dice algunas características de estos organismos. Entonces la primera viene siendo que el árbol de mangle es la especie arbórea que más predomina en los manglares. Depende del lugar donde nosotros nos estemos ubicando geográficamente, sabemos cuántas especies hay. Además que son árboles extraordinarios, dados que estos pueden estar tanto en agua salada, agua dulce, se pueden reproducir sin ningún problema y cuentan con peculiares raíces que se extienden por encima y por debajo de los suelos espesos y fangosos. Por otra parte, sus raíces pueden llegar a ser son aéreas y pueden llegar a medir hasta 10 metros de largo, lo cual es bastante, su envergadura es bastante amplia y además, los manglares poseen una grandísima biodiversidad tanto de fauna como de flora, que en la mayoría de los casos solamente pueden sobrevivir en estos tipos de ecosistemas. Pero vamos a ver dónde nosotros llegamos a encontrar estos tipos de ecosistemas, pues los vamos a tener en lo que son zonas intermareales cercanas a las desembocaduras del curso de agua dulce de latitudes tropicales y subtropicales. Como pueden apreciar los mapas que están en mi diapositiva, vamos a apreciar 4. Son las 4 ecozonas, que son las regiones biogeográficas a mayor escala que nosotros tenemos, basados en los patrones de distribución de fauna y flora. Vamos a encontrar que nos encontramos en 4 de las 8 ecozonas, las cuales vienen siendo la afrotropical, que viene siendo
donde están ubicadas y comprenden el África subsahariana, Madagascar y las islas del Océano Índico. También tenemos la Australasia, donde encontramos y comprendemos partes como Australia, Melanesia y Nueva Zelanda. También la Indomalaya, donde vamos a encontrar que se extienden desde Afganistán y Pakistán hasta muchas islas de Asia y provincias chinas tropicales y subtropicales. Y último, pues como nosotros sabemos, en el neotrópico, donde somos nosotros, que suele estar distribuido por toda la zona de Latinoamérica, viene siendo México, Colombia, Perú y algunos otros países, Brasil, Guyanas y demás. Entonces encontramos que están en estas ecozonas. Ahora su distribución mundial. Vamos a encontrar que su distribución mundial ha sido altamente afectada, pero a continuación mis compañeros hablarán de eso. Pero encontramos que las zonas de manglar pueden encontrarse en distintas áreas, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Entonces nosotros encontramos, un ejemplo que tenemos aquí en el recuadro, en este cuadro comparativo, viene siendo que para lo que es la parte del Magdalena tenemos 4.000 kilómetros cuadrados, mientras que para China algunas zonas, como es el sitio del manglar de la Reserva Natural de Sankú, tenemos 40 kilómetros cuadrados. Sin embargo, como podemos ver en el cuadro, podemos decir que Colombia tiene más área, pero no tiene mayor cantidad de especies. China tiene una cantidad de 14 especies, mientras que Colombia tiene 4. Y la fauna asociada, sin embargo, la fauna asociada que tiene Colombia sigue siendo muchísimo mayor comparada con la que tiene China. Por otra parte, pues los estatus de conservación vienen siendo que China ha sido de natural, ha modificado, se ha ido dañando este tipo de ecosistema por muchas causas que ya veremos a continuación, y para el caso de Colombia vamos a tener que es modificado, que ha sido modificado y ahora está deteriorado. También tenemos las comparativas del Golfo de Guinea y el Golfo de Bengala, que lastimosamente no tenemos las áreas que quisiéramos encontrar, pero sí encontramos que las especies que suelen tener un mayor número las encontramos en el Golfo de Bengala, que son 30, y lastimosamente la fauna asociada no es mucha a comparación de lo que nosotros tenemos en el neotrópico. Pero todas vamos a encontrar que de alguna manera estos estatus de conservación de nuestras especies vienen siendo que están alteradas. Han sido alarmantemente dañadas por el ser humano. Entonces, como encontramos a continuación en nuestro mapa, van a ver todas las ecozonas donde nosotros encontramos lo que vienen siendo los ecosistemas de manglar. Encontramos que para América llega hasta la parte de Perú y Brasil, pero más abajo, en la que es la zona de Argentina, Chile, lastimosamente no encontramos una gran cantidad de ecosistemas para lo que es Centroamérica, las zonas de África y las ecozonas que mencioné anteriormente. Entonces ahora vamos a hablar más a fondo de lo que viene siendo estas ecozonas y lo que viene siendo el ecosistema de manglar específicamente para Colombia. Bueno, vamos a hablar de la distribución del manglar en Colombia. Entonces, en Colombia los manglares ocupan una superficie aproximada de 380.634 hectáreas, de las cuales 297.626 se encuentran en el litoral pacífico y 87.908 en el Caribe. Entonces, en el Caribe colombiano, las mayores extensiones de manglar se encuentran ubicadas en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que queda en el Magdalena, la segunda del Canal del Dique, la Bahía de Barbacoas y la desembocadura del río Sinú, que se localiza en Córdoba, y los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, que quedan en Bolívar. En la costa del Atlántico, los manglares se localizan especialmente en las desembocaduras de los grandes ríos, como por dar otro ejemplo, el río Atrato en el Golfo de Urabá. Para la zona del Pacífico colombiano,
Los manglares se encuentran por casi todo el Chocó biogeográfico, entre los que se destacan los deltas de los ríos San Juan, los estuarios de Bahía Málaga y Buenaventura, que hacen parte del valle, y el delta del río Patía y del río Mira, que hacen como parte de Nariño. Respecto a la costa del Pacífico, pues cabe decir que la selva del manglar se presenta como una faja paralela al litoral, la cual en algunas partes penetra hacia el continente 20 kilómetros o más con influencia de las mareas. Esta faja de litorales va desde el sur de la frontera del Ecuador hasta, hasta limitar como con Panamá. Bueno, aunque el manglar ha sido duramente afectado por la tala indiscriminada, las obras de infraestructura vial mal planeadas, la ampliación de la frontera urbana o contaminación, que lo han llevado a una degradación significativa. Actualmente se pueden ver todavía lugares en donde el manglar prospera a plenitud y las poblaciones viven en armonía con este ecosistema, dándole pues el valor que éste se merece. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la zonación de este tipo de ecosistema. Entonces, el manglar es un conjunto de hábitats cuyo nombre deriva de los árboles que lo forman, los mangles, y esa palabra viene de los indígenas guaraní, que significa árbol retorcido. Entonces, los manglares crecen naturalmente en las costas de las regiones tropicales y subtropicales como Colombia, en donde las condiciones se caracterizan por temperaturas altas y constantes. Entonces, las especies de mangle se pueden agrupar y distribuir de diferentes maneras dentro de su hábitat por preferencias en la salinidad y en el tipo del suelo, razón por la cual hay especies que ocupan tierras bajas que dan hacia el mar, como lo pueden ver aquí en el rojo o colorado, y otras especies que viven en zonas más elevadas lejos del agua, como, como el mangle de Zaragoza, a lo que se le conoce como zonación. Entonces, gracias a que los manglares se pueden agrupar, tenemos 4 tipos, que estos se agrupan gracias a su caracterización y su ubicación dentro pues de la zonación. Entonces tenemos el ribereño, el de borde, el de cuenca y los especiales. Entonces, el manglar ribereño pues son aquellos manglares que crecen en las orillas de los ríos y en las zonas donde hay influencia de las mareas y que hay contacto con agua salada o salobre. El sustrato en este pues es relativamente inestable, ya que siempre está en contacto con el agua del río o del mar, pero sin embargo reciben una gran cantidad de nutrientes que son arrastrados por los ríos, lo que permite un gran desarrollo de este, que hace que se formen bosques muy densos. La especie dominante en este tipo de manglar es el mangle Rhizophora mangle, con un desarrollo estructural sobresaliente. Luego tenemos el mangle de borde, pues que este se desarrolla en bahías y lagunas costeras protegidas como que del contacto directo de las olas por una barrera y sus árboles que no superan los 20 metros de altura. Estos están dominados por el mangle rojo o laguncularia. Esta pues, la laguncularia ocupa la franja expuesta a las mareas sobre sustratos inestables, mientras que en la plataforma, que ya es como más estable, que está ocupado por bosques mixtos de mangle negro y mangle blanco, perdón. En el Pacífico, la zona estabilizada de este tipo de mangle, pues podemos encontrar el mangle piñuelo, que es como nativo de la zona. Luego tenemos el tipo de mangle de cuenca, pues que esos manglares crecen detrás de los ribereños y de los de borde. Estos se ubican donde hay suelos estables
en donde la renovación del agua es lenta y donde hay poco oxígeno pero una alta salinidad, excepto en la época de inundación, donde estos bosques no exportan gran cantidad de materia orgánica, sino que más bien reciclan todos los nutrientes en el mismo lugar. Las especies dominantes pues son el mangle Avicennia germinans y la Guncularia racemosa. Este se encuentra más pues, en el Pacífico y el Caribe. Y el más importante pues es el de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ya para el tipo de mangle especial o enanos, como le suelen conocer, pues son bosques de manglar de poco desarrollo y más bien pequeños, debido a que crecen en condiciones de alta salinidad, baja disponibilidad de nutrientes y temperaturas muy extremas. Estos se desarrollan pues en zonas muy marginales, por lo que no sobrepasan los 4 metros de altura. Aunque si se encuentran en algún lugar que puedan tener pues como las necesidades que ellos requieren, pueden llegar a ser unos grandes árboles. En este mangle pues predomina el Conocarpus erectus o mangle Zaragoza. Ya que estamos hablando de los tipos de vegetación, pues vamos a hablar de los tipos de mangle, perdón, vamos a hablar sobre la vegetación. Entonces, aquí en la vegetación, pues lo que domina es el mangle, que son los árboles que a simple vista se reconocen. Entonces, aquí hay un cuadro como de los que encontramos en el Pacífico y en el Caribe. Entonces, el único que no se encuentra en el Caribe, pues es el Rhizophyra racemosa, que más adelante hablaré sobre cada uno de ellos. Entonces, pues es importante señalar que a pesar de que existen mangles en las dos costas colombianas, en cada uno de estos lugares el ecosistema se desarrolla sobre unas particularidades propias de los ambientes en los cuales estos prosperan. Entonces, el Pacífico posee una de las precipitaciones más altas del planeta, a diferencia del Caribe. Entonces, todo esto tiene que ver, ya que en cada uno de estos lugares que se encuentra una comunidad de mangles, la presencia o no de una serie de individuos de la misma especie obedece a diferentes patrones de inundabilidad. Pero en términos generales, puede decirse que la zonación clásica a partir de la línea de mareas es de primero el más cercano al agua, pues es mangle rojo, luego vendría el mangle negro, después como en el medio vendría el mangle blanco, luego el mangle botón y por último el mangle piñuelo. Y esta tendencia de que los vamos a encontrar en el Caribe o en el Pacífico viene a las condiciones ambientales gobernantes como la salinidad. En el Caribe, por ejemplo, Rhizophyra predomina en sectores donde la salinidad del agua es similar a la del mar. Si esta aumenta, entonces va a aparecer Avicennia, creciendo mejor. Y lo anterior está relacionado con las bajas precipitaciones y la alta evaporación por el clima. Esto indica entonces pues que la concentración de sal probablemente regula la zonación del manglar en esa región. A diferencia del Pacífico, que tiene altas precipitaciones, pues mantiene los niveles de salinidad más bajos. Allí entonces la presencia de Rhizophyra es menor y más se miran es como Avicennia y la Guncularia que predominan más. Entonces vamos a hablar de cada una de las especies que podemos encontrar. Tenemos el mangle rojo, que su nombre es Rhizophyra mangle. Aquí pueden ver algunas imágenes de pues de cómo es de su flor y su semilla. Bueno, este pues tiene raíces aéreas que salen del tronco y caen hacia el suelo, ramificándose y enterrándose en forma de zancos. Esta es una de las especies de mangle de mayor servicio al proteger los litorales y es la especie más apetecida en todos los manglares y sus usos pues son múltiples. Ya para el mangle negro o Avicennia germinans, pues este se ubica en el interior de la masa
boscosa, en sitios de leve inundación, en donde la salinidad es alta y evita la presencia de otras especies de mangle. Mm, de manera adaptativa, pues sus raíces principales emergen con geotropismo negativo y poseen unas estructuras respiratorias que se llaman neumatóforos, que se desarrollan más en zonas con inundación permanente. Ya para hablar del mangle blanco o la Guncularia racemosa, pues en Colombia este se distribuye en los litorales Pacífico y Caribe, ocupando un tercer lugar en abundancia y en muchas zonas combinando o dominando el mangle negro y en pocas ocasiones el mangle rojo. Este tiene una corteza fisurada, sus raíces crecen desde el tronco y producen también neumatóforos, pero menos desarrollados que el mangle negro. Luego tenemos el mangle botón o Conocarpus erectus, que presenta hojas alternas y elípticas. Habitan en las partes más elevadas y sobre terrenos arenosos y menos salados. Este frecuentemente pues se desarrolla como un arbusto, pero en terrenos favorables se puede desarrollar como un árbol. Esta especie tiene una macrodistribución hacia lo que es el Atlántico y Pacífico Oriental. Y pues en Colombia lo encontramos tanto en el Pacífico como en el Caribe. Por último tenemos el Peliciera rhizophore, que es el mangle piñuelo, que este es nativo del Pacífico. Este presenta unas raíces que son en forma como de patas de elefante. En la costa Caribe es una especie introducida, entonces se encuentra muy poco. Pero ya para la parte del Pacífico, pues es demasiada su extensión. Bueno, y ya que estamos hablando de la vegetación de este ecosistema, hablemos de la fauna. Entonces, la fauna que habita los ecosistemas de manglar o que la visita permanentemente es generalista y de gran dispersión, en razón por la cual no existe un grupo faunístico de vertebrados terrestres exclusivos del manglar. Ya identificados en este ecosistema, pues obvio hay muchos animales. Entre ellos encontramos los mapaches, cangrejos, aves y algunos reptiles que son como típicos de este ecosistema. Se puede decir que el follaje de estos árboles pues es muy importante, ya que este depende de un gran número de animales. Entre ellos están los insectos defoliadores en estado larval, los venados y los monos aulladores que toman las hojas directamente de las ramas. Tenemos el cangrejo, los moluscos como el caracol, que lo que hacen es tomar las hojas ya cuando se han caído al suelo. Otros también muy importantes como las abejas que ayudan en el proceso de polinización, o lo que hace también el colibrí. En este caso, Amasilla satacle, que la podemos ver por acá, que lo que hace es pues también polinizar, pero especialmente a la especie de mangle Peliciera rhizophore. En las ramas de estos árboles pues es habitual encontrar aves marinas o estuarinas como pelícanos, martín pescador, gavilanes, incluso aves provenientes del bosque aledaño como los loros amazonas sp, que podemos ver acá un ejemplar. Incluso, o sea, el orden de las aves está muy representado en este tipo de ecosistema, ya que las aves más comunes en áreas de manglares, como ya lo dije, pues son los pelícanos, maría mulata, pato cuervo, el pájaro carpintero, la viudita, el gallito de ciénaga, muchas garzas, y el gavilán caracolero, que lo podemos ver por acá abajo, que es el Rostramus sociabilis. Además de esto, pues también encontramos que en las raíces está la ostra
Crassostrea rhizophore, que está acá arriba, pues que es como el habitante típico de este tipo de manglar. Este lo que hace pues es la filtración del agua para así obtener sus nutrientes. A su vez, pues el caracol Daiskios kimorphis, que es el que está aquí al lado, preda estas ostras. Ya como hablando de los primates, aquí tenemos una imagen. Pues las especies más comunes en el grupo de ellos dentro de este ecosistema pues son el mono aullador colorado, en Alobatas cenículos y el machín capuchino o cariblanco, que es el Zeus capuchino, Zeus capucinus, que lo vemos acá. También encontramos el micotití, que es el Sagüinus oedipus, pues que es la especie que está en peligro de extinción. En tanto a los anfibios, pues no es como muy común encontrarlos, ya que pues las condiciones ambientales no lo permiten. Entonces es como que es menos diversa el número de especies en este ecosistema. Pero aquí podemos encontrar el Buphus marinus, como lo ven acá, o la isla Pugnax. En tanto al orden Crocodilia, les voy a hablar un poquito de todo. En tanto al orden Crocodilia, pues encontramos el caimán aguja del Magdalena, que es Crocodilus acutus, si no me equivoco, y el otro representante ya es como de las babillas, que es el caimán Crocodilus fuscus, que es el que tenemos aquí. Para las comunidades ícticas asociadas al manglar, pues estas son muy amplias, y entre los que sobresalen por su abundancia e importancia económica, pues para los pescadores, las personas que viven cerca de estas zonas, pues son la lisa y lebranche, el róbalo, la mojarra peña, el sábalo, el barbudo y la cojinoa, que es el Caranx spp, que lo pueden ver acá. Entre otras especies, pues que son menos abundantes. Ya para el orden de los quelonios, en representación de las tortuguitas, pues es muy fácil encontrar la tortuga icotea, que es la que tenemos acá abajo, que es Trachemis callirrostris, que pues se encuentra en este ecosistema. Y además pues encontramos la vaca marina o el manatí, que pues es del orden Sirenia y es un mamífero de amplia distribución y que se encuentra lastimosamente en peligro de extinción. Ya para terminar, pues la encontramos en la clase Mamalia, pues se encuentra muy representada en los manglares en el orden Marsupialia. En este se registra pues la zorra chucha o rabipelada, que es el Didelphus marsupialis, que aquí lo podemos observar. Para los quirópteros tenemos el murciélago pescador, que es el Noctilius leporinus, que es este amiguito. El orden de los quirópteros es como el visitante del manglar. Se encuentran muchos, hasta se encuentra el vampiro, perdón. Ya para el orden carnívora, pues se encuentra representado por la zorra baya, la nutria o perro de agua que le conocen. Igualmente observada también pues en algunos humedales, en el tigre mariposa o el jaguar como nosotros lo conocemos, que es la pantera onca. También encontramos la zorra manglera, que es Procinlotor, el que lo podemos ver acá, que es como el mamífero carnívoro más representativo de los manglares. Este generalmente se observa en Rhizophora mangle y en algunas ocasiones sobre Avicennia germinans. Bueno, y con toda esta información, pues nos damos cuenta que los manglares son muy importantes. Que aunque a simple vista la gente puede pensar como que los manglares son unas hileras de árboles ahí con raíces y ramas retorcidas que se entrelazan y siempre están ahí cerca de las playas,
pues no es así, ¿no? O sea, tras de todo eso hay un mundo, muchísimo por descubrir. El problema es que este valioso ecosistema, pues, se ha estado desapareciendo de 3 a 5 veces más rápido que el resto de los bosques del planeta, con graves impactos ecológicos y socioeconómicos, ya que las estimaciones actuales indican que la cobertura de manglares se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años. Cabe recalcar pues que este ecosistema de manglar es muy importante ya que este apoya una rica biodiversidad al proporcionar un hábitat de cría para muchas especies, así como pistas de aterrizaje, zonas de anidamiento y también como refugio para muchas especies como reptiles y los pocos anfibios que se puedan encontrar. Además pues que este es de los pocos ecosistemas que se ha adaptado a vivir tanto en agua salada como dulce. Y pues que también, o sea, logra soportar condiciones de inundación. También pues que son muy importantes porque este es un sumidero de carbono altamente efectivo. Se dicen que son como los pulmones del mundo. Y pues que además de ser eso, o sea, nos sirve como ¿cómo se dice? Como una forma de defensa costera natural. Bueno, en cuanto a los beneficios de los ecosistemas de manglar, estos producen nutrientes de materia orgánica y hojarasca. También retienen los sedimentos y los desechos que van hacia el mar, como las sustancias tóxicas, lo que permite el abastecimiento de mantos freáticos, filtrando las aguas residuales. Además, estos también desalinizan el agua que ingresa a tierra firme, formando reservorios en las zonas interiores. Estos ecosistemas también sostienen la biodiversidad, ya que son áreas de cría, de reproducción y de refugio de especies animales en peligro de extinción, y además también son sitio de anidación de aves. Bueno, los manglares resguardan las zonas costeras contra la erosión de vientos y mareas. También estabilizan la línea de la costa y mantienen la arena sobre las playas. Protegen a las poblaciones costeras de inundaciones y de olas provocadas por los huracanes y los maremotos, es decir, que son barreras naturales contra fuertes vientos y tormentas. También estos ecosistemas frenan el cambio climático, ya que capturan gases del efecto invernadero, mientras que absorben, almacenan y liberan carbono. Además, también estabilizan las condiciones climáticas locales, principalmente las precipitaciones y la temperatura. Y por último, son fuente de recursos para las comunidades costeras por medio del turismo. Ahora bien, el ecosistema de manglar, además de ser altamente productivo y de servir como refugio y zona de crianza para un gran número de especies, provee a la sociedad de muchos recursos de gran importancia. Sin embargo, algunos de estos usos están poniendo en riesgo su conservación. Primero, la madera del mangle es muy apreciada por su dureza y resistencia al ataque de insectos. Además, en las zonas tropicales no se pudre fácilmente. Esta madera la utilizan las comunidades para la construcción de rejas, de postres, canoas y viviendas, mientras que industrialmente se usa para la extracción de pulpa para hacer el papel, para los techos, los pisos, las escaleras, entre muchas cosas más. Otra utilidad es convertir estos terrenos en pastizales para la ganadería. Esta es una actividad que se realiza comúnmente, aunque pues no es muy productiva debido a la inundación temporal y a la salinidad de estas áreas. Mientras que uno de los usos que más se le da al manglar es de la leña para el consumo en el hogar, pero sobre todo para convertirlo en carbón. Y la mejor especie para la producción de esta leña y de este carbón vegetal es el mangle rojo o la Rhizophora mangle. Esto es debido a que se puede usar incluso cuando ésta está verde, porque pues tiene como unas resinas que facilitan la combustión. Como cuarta utilidad están las hojas, ya que muchas de ellas se utilizan para techar las casas de las personas de la comunidad, puesto que las hojas forman techos perfectamente impermeables y frescos. Otro uso es la pesquería, ya que el 90% de los peces necesitan vivir una parte de su vida en los estuarios, ya que pues estos son ambientes con aguas muy ricas en nutrientes y que además ofrecen protección entre las raíces del mangle. En este también pues se obtienen variedades de especies de crustáceos y de moluscos. Y finalmente
pues se sabe que en los últimos 15 años las zonas de manglar han sido transformadas para utilizarlas en sistemas agrícolas, para la construcción de viviendas, de hoteles, de puertos, entre muchas más. Sin embargo, pues al eliminar el manglar, todos los servicios ecosistémicos se pierden junto con sus beneficios. De esta manera, y como lo venía mencionando, la disminución y la pérdida de los manglares pues se debe principalmente a varias cosas. Primero, a las grandes ciudades y el desarrollo urbano, turístico, industrial, agrícola y ganadero indiscriminado. Segundo, por la contaminación con desechos sólidos urbanos, fertilizantes agrícolas, contaminantes industriales y derrames de petróleo. También por las modificaciones sobre las condiciones hidrológicas, por el crecimiento de los mares debido al calentamiento global que amenaza a los manglares del Pacífico, y por último por la sobreexplotación pesquera. Además, cabe aclarar que no se tiene un modelo económico sustentable ni un marco jurídico de protección al medio ambiente adecuado, para que estas actividades dejen de causar contaminación y sobreexplotación de los recursos. Y de igual forma, se menosprecia el valor de los manglares sin pensar sobre el daño ecológico que representa realizar algunas de estas actividades de manera indiscriminada. Es por esto que cuando se habla de restaurar plantando árboles de mangle, no se considera que recuperar un manglar puede tardar muchísimos años y que en muchos casos se puede decir que es casi imposible, ya que frecuentemente no existen las condiciones para que sobreviva este tipo de vegetación. Así que resultan afectados animales en peligro y tanto aves residentes como aves migratorias. De este modo, pues la evidencia científica ha demostrado que es mejor conservar los manglares que compensar o reponer. Y para que exista una buena conservación, es relevante fortalecer la vigilancia de las zonas de manglares para prevenir incendios. También que no se otorguen cambios de uso del suelo sin ninguna norma. Por ejemplo, cuando los proyectos de desarrollo prefieran dañar mangles que desarrollar proyectos compatibles con el equilibrio ecológico. También que exista una organización de comunidades rurales y beneficiarios para una conservación sustentable de estos ecosistemas, para que los valoren y los cuiden. También establecer áreas protegidas, ya que los recursos marinos son bastante limitados. Y que existan recursos económicos, esfuerzos institucionales y así también como leyes para su conservación. Y ya finalizando, para cuidar el bosque de manglar existen muchas alternativas, se deben cambiar muchos hábitos y también debemos ser responsables. Primero, no contaminar el agua que se usa en las actividades diarias, por ejemplo desechando residuos ni aceites. Segundo, evitar la tala y la explotación indiscriminada del manglar. Tercero, al capturar ostras o organismos asociados a las raíces, no cortar la raíz donde se encuentra y evitar el uso de productos químicos tóxicos, contaminantes, explosivos o algo que afecte al ecosistema. Cuarto, participar en el desarrollo de programas de restauración. Quinto, ayudar en las actividades de restauración que se estén realizando en el bosque de manglar y participar en la protección de especies en peligro de extinción que existan. Sexto, realizar investigaciones en el ecosistema de manglar y enseñar los resultados a la comunidad para que ellos conozcan los servicios ecosistémicos que el manglar ofrece. Séptimo, promover el aprovechamiento de algunos recursos que ofrece el manglar para que la comunidad sepa utilizarlos de una manera sostenible. Y octavo, aplicar las leyes que promuevan la conservación y el aprovechamiento del manglar con sanciones o incentivos para las empresas que no cumplan, y denunciar ante las autoridades a aquellas personas que realizan actividades negativas dentro del manglar. Y ya a modo de conclusión es importante mencionar que la erosión de las zonas costeras hace peligrar otros ecosistemas como los arrecifes de coral, los arrecifes rocosos y las praderas submarinas. También que los manglares se están perdiendo a ritmos muy rápidos, aumentando así la vulnerabilidad de las costas y de sus pobladores contra el cambio climático. Por lo tanto, son necesarias medidas urgentes para protegerlos y conservarlos. Muchísimas gracias.